Damos inicio entonces, estamos en el curso de idioma español y vamos a aperturar nuestra clase el día de hoy. Iniciamos entonces con la guía de estudio número 1. Recuerde que este material, una vez más, lo vamos a encontrar en la plataforma que tenemos a nuestro alcance. El tema es la estilística. ¿Qué es la estilística dentro de lo que es vamos a decir idioma español o comunicación, cómo es que la vemos involucrada? En primer lugar, recordemos que dentro de la comunicación vamos a encontrar una serie de elementos. Estos elementos los podemos encontrar en el lenguaje hablado o bien los podemos encontrar en el escrito. Estos elementos pues le van a dar sentido en algunos casos, le van a dar forma, le van a dar enfoque, le van a dar diseño. En algunos casos los elementos pues van a servirnos para identificar el entorno, para identificar todo lo que esté involucrado dentro de lo que es el lenguaje o la comunicación. Entonces, acá tenemos un concepto en general y nos dice, estilística, dice, es el estudio del uso artístico o estilístico de la expresión lingüística, es decir, los diferentes usos que se hacen del lenguaje en distintas circunstancias, la época, la situación, el contexto y el autor mismo. Ahora, recordemos lo siguiente. El idioma español es un idioma muy amplio. De hecho, ahora pues el idioma español ya se está hablando en diferentes partes del mundo. Puede que no sea declarado como idioma oficial, ¿verdad? Porque sabemos que no es el idioma oficial a nivel mundial, pero sí muchas personas en muchos países se está dominando el idioma español. Ahora, la cultura en cada uno de los países es diversa. Cada país pues tiene ciertas palabras que, por ejemplo, en Guatemala, pues sabemos que, por ejemplo, para dirigirse a un niño, nuestra cultura, nuestro contexto, nuestro entorno, nos permite hacer uso de diferentes calificativos, como por ejemplo, para decir niño, nosotros podemos decir güiro, podemos decir isto, podemos decir patojo. Sabemos que nos estamos refiriendo a un niño. Ahora, en nuestro contexto cultural, no tiene ningún tipo de ofensa, no se le ve de ninguna manera errada, porque nuestra cultura nos permite expresarnos de ese modo. Pero en otros países no sería apropiado, no sería correcto utilizar estos calificativos para dirigirnos a un niño. Entonces, la estilística, por eso nos dice acá, dice que es el estudio del uso artístico o estético, perdón, de la expresión lingüística. Ahora, la estilística, como vemos también, dice que tiene que ver con la época, la situación, el contexto e incluso el mismo autor. Son elementos que se toman en cuenta para poder identificarla. Otro concepto nos puede decir también que la estilística va a analizar todos los elementos de una obra de lenguaje hablado, todos los elementos que se incorporan. Dice, también puede, la estilística también puede analizar el efecto que el escritor o hablante desea comunicar al lector o receptor del discurso hablado y los términos, giros o estructuras complejas que hacen más o menos eficaces esos efectos. Ese es otro concepto que podemos encontrar de lo que es la estilística. ¿Qué palabras vamos a nosotros emplear? Pues aquí quedaría abierto, ¿verdad? Porque la estilística entonces es un elemento dentro del lenguaje que permite darle sentido, que le da enfoque, que pues el autor decide de qué manera pues va a, qué elementos va a incorporar dentro de su escrito o a través de la expresión oral. Esto ya quedaría a manos del autor considerando lo que ya vimos anteriormente, época, situación, contexto
y el autor mismo. Ahora, cuando se habla del autor mismo es porque yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer libros, pero en algunos libros, por ejemplo, donde se narra algún cuento, alguna leyenda, alguna historia de época, se ve mucho la personalidad del autor. El autor pues da a entender, o el enfoque de este lo hace tal vez a veces un poco simple, a veces un poco místico, en otros casos incorpora sentimientos. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? La personalidad del autor, qué es lo que éste pretende, cómo es que éste intenta llegar al lector, si lo va a persuadir, si va a informar, si es un texto de carácter científico. Entonces, por eso también involucra a el mismo autor. Dice, podemos hablar del estilo de los autores de la Edad Media en España, de los poetas eh, pertenecientes al Mestre de Clerecia o del poema del Miocid. Si usted ve incluso hasta en eso, ¿verdad? Que pareciera ser no tan fuerte. Usted lee un poema de época y lo compara con un poema actual, pues usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Que se le ha cambiado mucho el sentido, se ha cambiado mucho el enfoque. Algunas palabras han sido reemplazadas por algunos sinónimos, pues para poderle encontrar un poquito más de sentido a el texto mismo, ¿verdad? Eso lo podemos nosotros ver. Yo le dejo esa tarea, ¿verdad? Que usted compare algunos poemas, incluso no tanto en ir en poemas, algunas letras de música o de melodías, usted puede ver ahí, puede comparar con los de época y los actuales, que no, las palabras pues fueron reemplazadas. Tal vez porque las palabras eran un tanto complejas, no tenían una comprensión clara, ¿verdad? En algunos casos, porque obviamente las culturas van avanzando, en algunos sectores, pues las culturas eh, pues va aumentando el nivel o la capacidad intelectual, y en otras, pues en otras zonas o áreas es aún más baja. Entonces tiene mucho que ver hacia quién va dirigido, y por ello es que la estilística interviene y forma un papel muy importante dentro de la expresión o dentro del lenguaje o la comunicación, puesto que hacia quién va dirigido, no podríamos, por ejemplo, si vamos a crear un escrito que va a ir dirigido a niños, un ejemplo, de 5 años, pues definitivamente no vamos a utilizar eh, ciertas palabras que tengan un grado mayor de entendimiento, ¿verdad? Vamos a utilizar palabras más comunes, palabras más fáciles de comprender, porque obviamente el niño no está a un nivel de una persona que, por ejemplo, está en un nivel académico superior. Entonces, también considerando, dice el contexto, y eso también es muy importante de evaluar. Dice también, el estilo también cambia dependiendo de la situación comunicativa. Un autor que escribe un texto científico utilizará un estilo distinto al que utiliza un autor que escribe un texto literario. Esto era lo que yo les decía, ¿verdad? que, ¿Cuál es el enfoque del autor? Porque mire, pues un texto científico, usted sabe que un texto científico, pues ya, por ejemplo, se está hablando de la botánica, se está hablando de la química, se está hablando de la física. Entonces, esos libros o esos autores tienden a ser más certeros, la información pues es más verídica, la información puede ser comparada, tiene una base, y obviamente el carácter y la personalidad del autor es más seria comparado a alguien o a un autor que escriba, dice texto literario, un texto literario, una obra donde haya un cuento, una leyenda, donde haya una fábula. Definitivamente ahí el autor puede incluso llevar a la imaginación al lector, y aquí lo que hace el autor es persuadir. Entonces, comparamos un texto científico, un texto numérico, un libro donde hay un tema que está enfocado desde ese punto de vista a una obra literaria, qué sé yo, una novela, definitivamente va a haber mucha diferencia. Entonces, a eso se refiere este segundo punto, la intención del autor, con qué enfoque, y como hay diferentes tipos de textos, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí es donde se juega y donde empieza a tomar forma la estilística. Dice, de igual manera, un escritor que tiene una intención didáctica utilizará un estilo diferente
al que emplearía si su intención fuera exaltar las hazañas de un héroe. Y por último, dice, en este apartado nos centraremos en el estilo enfocado a las obras literarias, es decir, al uso que hace del lenguaje quienes tienen una intención artística con el uso de la palabra. Muy bien, esto es el primer punto. Entonces, el día de hoy vimos qué es la estilística y vemos que la estilística pues es un elemento dentro del lenguaje o dentro de la comunicación, puede ser empleado de forma escrita o bien de forma hablada. Y la estilística pues permite darle sentido al texto, permite darle forma al texto. Dentro de la estilística pues se van a evaluar aspectos como la época, la situación, el contexto y el autor. Son 4 elementos claves que se tienen que tomar en cuenta para poder, conocer o para poder, en este caso, si fuera que nuestro trabajo, es redactar un texto, pues tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestra intención, si es un texto científico, si, es un texto informativo, si es un texto, persuasivo, qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ahí empleamos lo que es la estilística.